Bien, buenas tardes hermanos, hermanas. Después de la clase que mi hermano Tadeo dio la semana pasada, que nos ayuda mucho al entendimiento de cómo poder sacar el mejor provecho de nuestro estudio bíblico, que es una cosa para seguir revisando, ¿no es cierto?, y seguir buscando y por supuesto también aplicando. Bueno, el día de hoy continuamos con lo que ha sido el tema de este principio de año, que es el estudio de la historia de la Iglesia cristiana. ¿Ya? Ustedes saben que nosotros vimos el año pasado, casi todo el año, el estudio de nuestra Iglesia, para poder introducirnos de una manera más familiar a lo que es la realidad de la Iglesia y lo que es la realidad también de nuestra Iglesia en particular. El segundo bloque de estudio corresponde a este estudio que estamos viendo, que lo que hace o lo que busca básicamente como objetivo es que nosotros entendamos que aquello que somos hoy nosotros tiene raíces históricas y que no estamos nosotros de alguna manera, por decirlo así, inventando algo o haciendo algo que no ha sido en la línea permanente del cristianismo. Por supuesto que es una historia sumamente resumida. Estamos tomando como referencia algunos hitos de estos periodos, entendiendo que hay mucha información que queda al margen, pero que a lo menos nos da a nosotros la óptica de tener un hilo conductor que nos dé esa homogeneidad por una parte, ¿no es cierto?, pero por otro lado esa coherencia de ser hoy día una iglesia cristiana, el 2017, ¿no es cierto?, y que ese cristianismo, no solamente en lo que es la doctrina, que es lo más importante por supuesto, sino que también en cuanto podríamos decir hasta en el concepto de un modelo, entendiendo que los estilos y todo lo que nosotros hemos conversado siempre, pero siempre debemos saber que esas son cosas que se fueron produciendo en el tiempo y que desgraciadamente en algunos casos se patentó como casi algo espiritual o no espiritual, ¿no es cierto? Siempre hay gente que viene a la iglesia nuestra, por ejemplo, y me dice, oye, ¿ustedes por qué no levantan las manos? O sea, ¿se puede hacer, no se puede hacer? La verdad que nunca hemos dicho levanten o bajen las manos, es una cosa de si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, ¿me entiende? Alguien puede hacer así o así. Lo que uno siempre dice, por ejemplo, en ese caso es, bueno, siempre que se haga, como dice la Escritura, en orden y que se haga sin perjudicar a otro hermano que a lo mejor se puede, o a una persona nueva que en un momento determinado se puede sentir, por decirlo de alguna forma, un poco incómodo, en fin, pero no hay una restricción al respecto. O sea, a veces la gente dice, bueno, pero es que ustedes, y la verdad que también algo que es importante que ustedes sepan es que inevitablemente una iglesia va a tener el sello del pastor de esa iglesia. O sea, si el pastor de la iglesia es así como medio fometón para esas cuestiones, la iglesia no va a ser tan activa en eso. O sea, si el pastor además de eso tiene una beta musical u otras cosas, bueno, se van a producir otras cosas, pero es lo que hay. O sea, no van a esperar de mí un gran despliegue. Yo ni siquiera me muevo de otro, hay pastores, no sé, porque recorrer el púlpito, está bien. Pero uno, ¿no es cierto?, se siente segurito en su metro cuadrado o menos y ahí está. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que aprender a entender de lo que es efectivamente el quehacer de una iglesia. Pero en cuanto al modelo, que era lo que me interesaba a mí, donde hay Santa Cena, donde está la Escritura, donde hay oración, donde hay canto, ¿no es cierto? Ese es un modelo, o sea, esos son los elementos que no deben faltar en un modelo bíblico. Y esto es importante porque cuando nos reunimos en una casa a estudiar la Escritura, que es una cosa muy, muy deseable y hermosa, eso no significa que eso es una iglesia. La iglesia es la estructura que Dios ha establecido. En la iglesia hay un pastor, somos iglesia cada uno de nosotros. Pero la iglesia, no, hay personas que dicen, mira, en realidad yo no voy a la iglesia porque en nuestra casa hacemos iglesia. Nos reunimos todos los días. No, eso no es la iglesia. ¿Ya? Somos miembros de una iglesia. Nosotros, las personas, somos la iglesia. Pero cuando la Biblia dice que cuando estén 2 o 3 juntos, ahí estoy yo, eso no tiene nada que ver con el concepto de iglesia, es un texto sacado de contexto. Eso está puesto ahí cuando el Señor dice, cuando vayan a disciplinar a alguien, en el fondo lo que está diciendo, si hay 2 o más, yo estoy también ahí, yo soy el tercero, dice el Señor, cuando vamos a disciplinar o a llamar la atención en amor, ¿no es cierto?, a un hermano que está en alguna falta.
porque el concepto de iglesia es eso. La iglesia es eso, es un cuerpo. La iglesia no es un riñón solo, o un riñón y un brazo juntos. No, la iglesia es todo y tiene que tener una estructura. Y esa estructura está puesta por el Señor. Pablo cuando iba, dice, y él constituía, no estudios bíblicos, constituía iglesias, aunque fueran 5 personas, aunque fueran 10 personas, aunque fueran 20 personas, no, siempre constituía iglesia, por eso establecía siempre un liderazgo, ¿ya? Un liderazgo anciano, esto, y lo hacía. En fin, todo eso nos lleva, y por eso es que para mí era tan importante, y es tan importante esto, que puede resultar un tanto monótono en ciertos aspectos, pero nos va dando esa confirmación, porque así también como nosotros podemos monitorear nuestras raíces históricas hasta la Iglesia Apostólica, ¿no es cierto? También es importante para darse cuenta que a la luz de la historia, mucho de lo que hoy día se llama iglesia o prácticas eclesiásticas no han estado nunca tampoco ni en la Escritura ni en la historia de la iglesia, ¿ya? Nunca ha habido en la historia de la iglesia una doctrina de la prosperidad. Nunca ha habido en la iglesia muchas de las cosas que hoy día se tratan de promover como iglesia y que no son otra cosa que herejías contemporáneas, nada más que eso, ¿ya? Nosotros terminamos de ver lo que era la iglesia imperial. Recuerden que hicimos una división del estudio de la iglesia basado en algunos hitos históricos, como por ejemplo la iglesia apostólica, desde el día de Pentecostés, ¿no es cierto?, hasta la muerte del apóstol Juan. Después tenemos la iglesia perseguida o la iglesia primitiva, que la característica más importante de ese periodo fue la persecución, inicialmente por el mundo religioso judío, pero posteriormente por el Imperio Romano propiamente tal, y eso llega hasta el 313 cuando aparece Constantino en el Edicto de Tolerancia en Milán, donde Constantino ahí no establece el cristianismo como la religión oficial. Constantino lo que hace ahí es termina la persecución de la iglesia, y Constantino no solamente toleró el cristianismo, sino que toleró toda práctica religiosa, ¿ya? Obviamente él y su corte como tal tenía una inclinación hacia el cristianismo y favorecía abiertamente al cristianismo por sobre las otras religiones, por llamarlo de alguna manera. Pero él no oficializó el cristianismo lo oficializa varias décadas después, en el 381, un emperador que se llamó Teodosio I, ¿no es cierto? Él oficializa el cristianismo en el 381 ya como la religión oficial del imperio. Y eso trae consecuencias, porque entonces, al ser esa la religión oficial del imperio, empezó un proceso inverso a la época de la iglesia primitiva. El cristianismo ahora, poco a poco, comienza a transformarse en un perseguidor del paganismo, ¿ya? Comenzó a perseguir al paganismo y comenzó, ¿no es cierto?, a tener una conducta violenta hacia el paganismo. Pasa por, primero, la persecución social, después la persecución de carácter legal, después fueron requisados los bienes de los paganos y de los templos paganos, y posteriormente las condenas de muerte. Entonces, todo eso también nosotros nos damos cuenta que no tiene que ver con el pensamiento de Cristo, porque el cristianismo es, por sobre todas las cosas, la evangelización no consiste en imponer la fe, sino que en que las personas conozcan la fe, ¿no es cierto?, y en la gracia de Dios se conviertan a ella. Pero el cristianismo, no existe tal utopía como un país teocrático, no es así, porque inevitablemente pasa lo que empieza a pasar y que está pasando ya a esta altura de la historia con la iglesia dentro del Imperio Romano, ¿ya? Entonces, la época imperial termina con la caída de Roma en 470 y tanto, pero se comienza a gestar desde la muerte de Constantino. Porque a la muerte de Constantino, los emperadores que le sucedieron no tuvieron la fuerza de Constantino, ¿no es cierto?, en mantener este imperio con toda su diversidad unido, sino que comenzó a emerger el poder ya no solamente religioso, sino que también político del obispado, y específicamente del obispado de Roma. Aquí todavía no existe el catolicismo romano como lo conocemos hoy día.
esa estructura del catolicismo romano se va a formar después de varias décadas y algunos siglos, podríamos decir, y estamos hablando ya del siglo VII, año 600, comenzando tibiamente el siglo VI, el año 500, ¿ya? Todo lo anterior es como un periodo intermedio entre la pérdida del cristianismo bíblico propiamente tal y la mutación hacia una perversión del cristianismo que va a ser lo que llamamos posteriormente el romanismo. Y la palabra católico siempre se usaba porque la palabra católico significa universal y significaba que era y esa palabra se comenzó a acuñar a partir de Constantino y posteriormente se oficializó con Teodosio porque universal, es decir, en todo el imperio el cristianismo era la religión oficial. Pero en ese periodo encontramos cristianos, por supuesto, y encontramos herejía, porque ya los obispos no necesariamente eran producto de un llamado, sino que era un cargo público. Una de las cosas que hace este emperador Teodosio a partir del año 381 es colocar obispos designados por una condición de carácter política, ¿ya? Y entonces recuerden ustedes cómo fue mutando el tipo de gobierno de la Iglesia. Primero tenemos un gobierno presbiteriano en la época apostólica donde se colocaban ancianos y la autoridad de las iglesias, no importa dónde estuviera, eran los apóstoles. Muere Juan, el último apóstol, y este concepto de presbíteros u obispos que gobernaban una iglesia comenzó a tener, por decirlo de alguna manera, un vacío ya de liderazgo y comenzaron a emerger obispos que se transformaron en el obispo principal. Entonces, supongamos que la primera iglesia cristiana aquí en Serena, hay una iglesia solamente y tenemos 5 ancianos, y de esos 5 ancianos, un anciano, un obispo, se levanta como un obispo principal, ¿ya? Después comienzan a haber más iglesias y esas iglesias también tienen ancianos y un obispo principal. Entonces, supongamos tenemos ya 10 iglesias con cada una con 5 ancianos, tenemos 50 ancianos, pero de cada uno de esos ancianos surge un anciano principal, un obispo principal, y ese obispo principal comienza a ser cabeza de esa iglesia y ahí se transforma el gobierno en un gobierno de tipo presbiteriano episcopal. Siendo un consejo de ancianos, ¿no es cierto?, se mantiene un anciano como cabeza de esa iglesia, que es el modelo que seguimos nosotros porque hasta ahí todo iba bien, ¿ya? El punto es cuando esto comenzó a verticalizarse, porque mientras fue en el año 300 hasta el año 300, ¿no es cierto?, era una cosa horizontal. Y más bien, el que era el obispo principal normalmente terminaba colgado de una estaca o decapitado. Entonces no era como gran cosa o no era el gran puesto llegar a hacer eso, o sea, no era como una ambición por poder, ¿ya? Fue una de las razones también, porque no iban a decapitarlo a los 5. Y eso era una de las razones por qué también uno se levantaba como líder de este grupo. Pero después del 313 y después que iba avanzando el tiempo y a las pocas décadas, estos gobiernos ya episcopales se fueron transformando en otra cosa. Y como aquí en la ciudad habían 10 obispos principales, la pregunta era, cuando haya un concilio en la capital, en Roma, ¿vamos a ir los 10? No, va uno en representación de todo. Y ahí entonces se levanta el obispo, que se le da la palabra, el prefijo ar, arzobispo, el obispo de los obispos. Y a esa sección donde él era arzobispo se le llamaba diócesis, ¿ya? Pero a esta altura estamos entrando o saliendo de la época imperial, ¿ya? Y entrando después a la época monárquica, este ordenamiento era una mezcla entre cristianos verdaderos. Vamos a encontrar obispos que eran cristianos verdaderos y obispos que no eran cristianos y que solamente era una cosa de carácter político. ¿Por qué? Porque como el cristianismo pasó a ser la religión oficial del imperio, convenía ser cristiano. O sea, porque cristiano significaba que tú podías optar a cargos y ser parte de la, entre comillas, posible élite que se generara, ¿ya? Entonces, en esa línea más o menos vamos avanzando para que nosotros entendamos después cómo todo esto que parte de un modelo bíblico
va en el camino pervirtiéndose, y a medida que se va mezclando la Iglesia con el gobierno imperial en este caso, o el Estado podríamos decir, se va generando esta perversión. ¿Ya? Ahora, Constantino por supuesto que fue el que marca el ícono, y encontramos el imperio a esta altura dividido en dos, con Constantinopla y Roma. Roma va a prevalecer como imperio propiamente tal solamente hasta el 470 y algo. Y vimos las herejías. Y cuando vimos las herejías, recuerden ustedes que las herejías de los primeros 4 siglos tenían que ver principalmente con la cristología. ¿Quién es Jesús? Algunos decían Jesús es Dios, que es lo que dice la Biblia. Otros decían que Jesús era una especie de fantasma, ¿te acuerdas? El docetismo. Y el arrianismo, que decía que Jesús era el ser más importante, más grande, más perfecto, pero que no era Dios, sino que había sido creado por Dios. Ahora, nosotros podríamos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver Arrio conmigo? Que sí, tiene que ver, porque efectivamente estas son las raíces de las herejías que se han ido repitiendo en el tiempo, y que al tiempo contemporáneo nuestro son, por ejemplo, la base de un movimiento tan herético y con un crecimiento tan acelerado como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son arrianos. ¿Ya? Y entonces llegamos al 300, al periodo finales del siglo V, y nos encontramos con este personaje, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona tiene muy mala publicidad o muy mala imagen entre la iglesia evangélica en general, porque se lo asocia con los católicos. La verdad que Agustín, de hecho, el catolicismo romano lo considera uno de sus principales, o el principal teórico junto a Tomás de Aquino, pero la verdad es que si Agustín estuviera vivo hoy día, Agustín habría terminado o decapitado o en una hoguera, porque él enseñó exactamente lo que la Biblia dice, en contra de lo que es el catolicismo romano actual. ¿Ya? Agustín es considerado el teólogo más importante de la iglesia cristiana después del apóstol Pablo. Cuando hablamos de doctrina y teólogo, no nos estamos refiriendo que él inventó algo o hizo una interpretación ex cátedra a su pinta, sino que cuando hablamos de doctrina estamos hablando de que Dios ilumina a este hombre para ordenar el conocimiento de Dios. Por ejemplo, si nosotros hoy día tenemos la bendición de estudiar la doctrina de la salvación, ¿cierto? Tenemos un ordenamiento desde qué significa la salvación, en fin, podemos estudiar. La doctrina de la vida eterna, lo que hace es ordenar eso para poder enseñarlo de una manera más sistemática. Es cierto, nosotros tenemos que leer la Biblia, y la Biblia es la lectura de la base, pero cuando leemos la Biblia tenemos que aprender también la doctrina, porque la doctrina significa qué es lo que Dios dice respecto a quién es Jesús. ¿Por qué nosotros reconocemos que Jesús es Dios? Porque hermanos como Agustín, por ejemplo, se dieron el trabajo de buscar en la Biblia, iluminados por el Espíritu Santo, toda la información que certifica que Jesús es Dios. ¿Ya? Que la salvación no es por obras, es gracia. Todo eso, ¿se entiende? Ese es el concepto de la doctrina o del ordenamiento teológico de la doctrina. ¿Ya? Porque hasta este entonces la doctrina o el conocimiento de la Biblia eran cosas que estaban de alguna manera en el aire. Entonces venía una herejía y decía Jesús no es Dios. ¿Cómo se defendía el cristiano común de eso? Él decía sí, Jesús no es Dios, pero ¿cómo claro, exacto, ¿cómo lo compruebo? Entonces desde Génesis hasta Apocalipsis todo me muestra un hilo conductor que efectivamente Jesús es Dios. ¿Ya? Y Agustín fue uno de los instrumentos de Dios para eso. Agustín tuvo en su biografía, si ustedes la buscan la van a encontrar, normalmente van a encontrar como San Agustín, ya porque el catolicismo romano usurpa todo esto, incluso desde el 200 para adelante ellos, o de Pedro para adelante, ellos nombran como papas a cada uno de esos, pero no es así. ¿Ya? Agustín fue un hombre súper inteligente. Él nació en una familia muy humilde en África, ¿ya? En el norte de África, y él en un pueblito, y sus padres se dan cuenta de esa capacidad intelectual que tiene Agustín y lo mandan a estudiar a Cartago.
En Cartago él estudia algo que era muy importante en esa época y era súper exclusivo, que era el estudio de la retórica, el arte del buen hablar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la retórica seguía 3 vías, inevitablemente, o la persona se hacía un funcionario público, un político propiamente tal, trabajaba en el Estado, o un abogado, o un maestro de retórica, y podía ser una autoridad intelectual en cualquiera de las instituciones tipo universidad que existía en aquel entonces ¿ya? Entonces Agustín destaca en eso, pero tenía una vida sumamente licenciosa, y él de Cartago se va a Alejandría, de Alejandría se va a Roma, y a Milán y a Roma, y en Milán y en Roma se encuentra con el apogeo de la decadencia del Imperio Romano. Entonces, como él tenía una mentalidad pervertida y caída y licenciosa, encontró ahí su caldo de cultivo y hizo las de Kiko, Caco, Queco, Cuco, todas las vocales, ¿ya? Sin embargo, él en Milán escuchó de un obispo cristiano, el obispo de Milán, llamado Ambrosio. Ambrosio era un profesor de retórica, y Ambrosio era un pastor, un presbítero además, y él predicaba en la catedral de Milán. En ese entonces se le llamaba catedral también, pero era una iglesia cristiana gigante, antiguo templo pagano transformado en una catedral cristiana. Y Agustín sabe de Ambrosio y sabe del reconocimiento público que tenía de su exquisita oratoria. Entonces él comienza a ir a los cultos o a los servicios de Ambrosio, no porque le interesara las cosas de Cristo, sino porque le interesaba conocer y aprender de este maestro, ¿ya? Sin embargo, al pasar el tiempo, ya más o menos sabemos, empezó cada vez menos a importar esta técnica de Ambrosio y a penetrar más profundamente el mensaje de Ambrosio, hasta que Agustín se convierte, ¿no es cierto? Se convierte y pasa a ser discípulo de Ambrosio y abandona su carrera en cuanto al tema de la retórica. Por supuesto que eso le va a servir para su exposición, ¿no es cierto? Y sobre todo para los escritos que él va a tener, que fueron muchísimos. Hay 2 libros solamente que son los más distinguidos, que es la autobiografía de Agustín, ¿no es cierto? O las confesiones, se llaman en realidad las confesiones de Agustín, y la ciudad de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Agustín escribe sus confesiones. Dicho sea de paso, Agustín se salvó de ser canonizado por Roma, porque Roma a los que canoniza les hace una hagiografía, que se llama, que no es una biografía. Hagiografía es una historia que cuenta sesgada, ¿no es cierto? Entonces, San Patricio fue un hombre bueno desde chico, nunca le gritó a la mamá, no rompió un vaso, nada, pero hacía las tareas, era perfecto, todo, y además hacía milagros, ¿no es cierto? Entonces después aparece una estampita con una cuestión dada vuelta acá, ese es San Patricio. Pero Agustín no pudieron hacer eso, porque Agustín escribió su propia biografía y escribió de dónde Dios lo sacó, ¿ya? Entonces se salvó, por así decirlo, de esta situación. Bueno, él en su libro Las Confesiones escribe un párrafo que está ahí, ¿no es cierto?, que dice: Dios, dame lo que tú ordenas y ordena lo que tú quieras. Dame lo que tú ordenas y ordena lo que tú quieras. Cuando explica ese párrafo, él explica: si tú, Dios, no me das la capacidad de hacer tu voluntad, es imposible que yo la haga. ¿Ya? Esa frase de todo el libro fue lo que levantó la polvadera en una sección importantísima del clero de aquella época, que era como el clero de esta época también, que dice creer en Dios pero no le cree a Dios, que dice que la salvación es por gracia pero que cree que se la ganó, ¿ya? Y esa facción gigantesca en el imperio estaba comandada por varios, pero el más destacado de ellos era un tal monje Pelagio, un monje británico. Un monje británico que hasta el día de hoy los historiadores se debaten si realmente él creía en la existencia de Dios o no.
por los postulados que él tenía, pese a ser un monje, ¿ya? Entonces, ahí está Pelagio, ¿no es cierto? No sé si era así, pero es lo que encontramos, ¿ya? Y lo único que se conoce son sus fechas de nacimiento y muerte, porque nace en alguna parte de Inglaterra y después muere en 420 en la tierra de Israel o en Palestina, y específicamente en Belén, ¿ya? Un lugar donde los monjes que se trataban de retirar de la vorágine del Imperio Romano se iban al Medio Oriente a buscar la tranquilidad y la paz de los lugares, a esa altura ya los famosos lugares sagrados. Bueno, ¿cuáles son los postulados de Pelagio? Los hombres, o sea la humanidad, no hereda el pecado de Adán. Pelagio decía: los seres humanos no heredamos el pecado de Adán y los seres humanos nacemos limpios de pecado. Y como nacemos limpios de pecado, lo que necesitamos es que nos guíen por el buen camino para no pecar, ¿ya? Y que si pecamos, ¿no es cierto?, y pecamos de una manera grosera, podemos autorredimirnos por medio de nosotros en nuestras propias fuerzas revertir esa situación con buenas obras, ¿ya? Esa es más o menos la doctrina de Pelagio. Entonces, para Pelagio, el ser humano nacía sin pecado y no necesitaba un salvador, lo que necesitaba era un maestro que le condujera por el buen camino, ¿ya? Incluso si lo conducía por el buen camino y nunca pecaba, nunca habría necesitado salvación porque efectivamente se condujo por el buen camino. Después decía que la salvación por mérito y obras dignas del esfuerzo por ganarla. El hombre puede salvarse cuando ha pecado si se lo propone. Ese era el pensamiento de Pelagio, ¿ya? Y nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Estamos hablando del siglo V, siglo IV y V. Sin embargo, y es tan importante esto, hermanos, porque esto es lo que va a permear toda la cultura occidental en la que nosotros hemos nacido, vivido y nos hemos desarrollado. El hombre puede hacerlo por su propia cuenta, el hombre no necesita a Dios, ¿ya? El hombre lo que necesita es dirección, pero no necesita salvación. A diferencia de las culturas orientales y musulmanas, que son culturas sometidas, o sea, el musulmán se le imponía algo y no se iba a cuestionar nada, ¿ya? Y las culturas orientales exactamente el mismo tipo. La cultura occidental se desarrolla de otra manera. ¿Por qué? Porque entra fuerte este concepto del humanismo. El humanismo disfrazado de muchas cosas. Pelagio lo que hace es tomar la antigua filosofía griega, el antiguo humanismo griego, y darle unas pasadas de vocabulario principalmente de carácter cristiano, pero obviamente es una herejía, ¿ya? Y es lo que sucede hasta nuestros días. Por ejemplo, nosotros hemos sufrido como nación ya varias catástrofes que Dios nos está prendiendo el farol rojo de alguna manera, o amarillo, si quieren verlo, y no vemos a nadie de las autoridades o ni siquiera una figura pública o alguien que diga, damos gracias a Dios, o Dios quiere decirnos algo, o nombren algo a Dios. O sea, sale un brujo, el Pedro Ángel, cualquiera, pero nada, Dios en ninguna parte. ¿Qué es lo que vemos? Chile ayuda a Chile, ahora podemos, somos de temple, estamos acostumbrados a esto, somos de otro planeta. Entonces sí. Pero también está la trampa de no significa que no vamos a hacer las cosas, ni que no hay que levantar una casa, significa que nosotros no necesitamos a Dios, lo que necesitamos es nuestro coraje como cristianos, como chilenos nomás. Y eso es orgullo, y Dios nos está castigando. Dios nos está dando señales de eso, porque estamos poniéndonos cada vez más orgullosos. ¿Ya? Entonces, esas son señales, como pasó con Israel. Israel cuando gana la guerra a los 6 días, por ejemplo, en que militarmente el general que estuvo a cargo de tratar de explicar esta situación en las Naciones Unidas, él se demoró 30 segundos porque dijo, esto no tiene militarmente ninguna explicación, esto es un milagro. Sin embargo, los judíos, ¿qué hicieron? ¿Dieron gracias a Dios? No. Dieron gracias a su ejército, al valor de su gente, al coraje de las personas. Humanismo. Y alguien podrá decir, bueno, pero claro que, ¿te das cuenta? Y ese es el pensamiento que tenemos, que nosotros podemos hacerlo. Por supuesto que vamos a hacer cosas, pero si no dependemos de Dios, es humanismo, y punto. Es humanismo. Eso es lo que postulaba Pelagio, y se hizo tan popular. Él también, Pelagio, atacó la doctrina de la gracia. Él dijo que la gracia o la predicación de la gracia era la culpable de que existiera el relajamiento moral que él veía en el imperio.
¿ya? Porque la gente obviamente se llamaba cristiana, pero vivía como pagana. Pero recuerden que hasta nuestros días, y toda la historia, y sobre todo en este tiempo, ¿cuántas personas tenemos que se llaman cristianas, pero viven como paganas? ¿Ya? Aún personas que pueden pertenecer supuestamente a iglesias cristianas, ni siquiera estoy hablando de personas que se definen como cristianas perteneciendo al catolicismo romano, o sea, el concepto de cristianismo. Tenemos partidos políticos, democracia cristiana, o sea, encuentra algo cristiano ahí. No sé, pues, izquierda cristiana, una contradicción espantosa, porque la izquierda de por sí es atea. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de cosas, el apellido cristiano está sumamente tergiversado dentro de lo que es nuestro concepto y nuestra cultura. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que ocupó Agustín? La situación entre Agustín y Pelagio, que eran dos maestros, ¿ya? Porque Pelagio también era un maestro de retórica, también era un hombre que manejaba el lenguaje, un hombre que realmente, por lo menos en esta época, hermano, los debates eran elegantes, eran debates con fundamento, con palabras de corrido, ¿no es cierto? No como nosotros hoy día vemos que algunos que son autoridad ni pronuncian. O sea, ¿quién me va a decir un ministro? Bueno, nosotros lo que tenemos es 24 personas. Un ministro, una autoridad. O sea, hoy día como la persona le da lo mismo, ¿ya? Porque todos los cargos hoy día son tan designados como en aquel tiempo. Normalmente no son por mérito, son por otras razones, ¿ya? Y entonces, en este tiempo, entonces eso generaba un revuelo, porque era en un sentido, un espectáculo escuchar a estos hombres o a estos tipos de personas, ¿no es cierto?, discutir temas en los cuales se estructuraban, ¿no es cierto?, verdaderas escuelas de pensamiento. Bueno, en estos dos concilios, en el concilio de Cartago, el 412, y en Éfeso, el 431, concilios cristianos todavía, a pesar que el catolicismo romano se pesca, hace la mano así, y a partir del concilio de Jerusalén lo considera concilio católico, ¿ya? Aquí todavía es concilio cristiano, pero ya en la estructura obispal hay perversión, hay obispos que verdaderamente son cristianos y otros que no lo son. ¿Ya? Y están así que a pesar de que esta doctrina del pelagianismo fue condenada como herejía, al igual que el arrianismo en Nicea, ¿se acuerda del 323? Y en Constantinopla, el 381, igual, a pesar que fueron oficialmente declaradas herejías, no desaparecieron, sino que persistieron. Persistieron en otras formas, en otros conceptos, en otras filosofías, y esas escuelas de pensamiento nunca han desaparecido. ¿Ya? ¿Cuáles son las citas bíblicas que usó? Algunas de las citas bíblicas que utilizó Agustín para defender la posición bíblica en cuanto a la condición del ser humano caído, y entonces la herejía se trasladó. Se recuerdan que los primeros 3 siglos las herejías tenían que ver básicamente con quién es Jesús. Uno decían que era Dios, Arrio dijo que no es Dios, Doqueo dijo que era una especie de fantasma, que no tenía un cuerpo físico propiamente tal. ¿Por qué? Porque él venía del gnosticismo, en que todo lo físico es malo y solamente lo espiritual es bueno. Entonces, ¿quién es Jesús? Pero acá, al entrar al siglo V y los siglos posteriores, la base de las herejías tenía que ver en cómo el ser humano adquiere la salvación. ¿Ya? Y aquí tenemos el docetismo, tenemos el pelagianismo, que dice que la salvación yo me la puedo ganar si la necesito. Y Agustín, basado en la Escritura, dice que no solamente la necesito, sino que no la tengo y no la puedo obtener por mi propia fuerza. ¿Ya? Salmo 51:5. A propósito, Agustín acuñó el concepto pecado original. ¿Ya? El hombre viene con un pecado original, es decir, nace con una herencia de pecado. Por eso es que hablamos nosotros que la Escritura habla de una condición de pecado y que el hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Tenemos una condición. ¿Ya? Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Dice, no significa que la mamá de David con Isaí, su esposo, no tuvo una relación fuera del matrimonio. Dice que
en pecado, es decir, el pecado de mis padres fue traspasado a mí como por ser género humano. Romanos 3, 10 al 18. Usó muchos pasajes de Romanos, Agustín, usó pasajes de Corintios, pero nos centramos principalmente en Romanos. Recuerden que Romanos es catalogado también por los reformadores siglos después como la columna vertebral de la doctrina cristiana. Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos. Entonces, Pelagio decía, el hombre nace, por llamarlo de alguna manera, sin ningún tipo de influencia, ¿cómo se dice? No, en el mejor de los casos, Pelagio llegó a aceptar que el hombre nace como indiferente al pecado, o sea, como neutro, esa es la palabra, neutral, ¿ya? Y que puede transformarse en pecador o puede... Muchas gracias. O puede, si es bien guiado, no pecar nunca, ¿ya? No pecar nunca. Agustín toma la escritura, versículo 23, 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí hay unas máximas. Entonces, ¿te das cuenta tú cuál fue los argumentos de Pelagio bíblico? Respuesta, ninguno. Lo increíble es que, a pesar de ser condenado como herejía, el pelagianismo siguió desarrollándose. Y es lo que permea nuestra cultura el día de hoy. Toda nuestra cultura es pelagiana. Tú puedes, la fuerza está en ti, aún dentro del, entre comillas, del cristianismo. Dentro de ti hay un campeón. ¿Qué campeón? Dígame. Claro. Ya vamos a llegar al catolicismo, porque el catolicismo adopta una cuestión, como suele ser su historia, súper jabonosa, o sea, para acá y para allá, o ni para acá ni para allá. Es increíble. No, el catolicismo no asume el pelagianismo, asume algo peor. ¿Ya? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra pasó ahí es una palabra en el griego que significa una transferencia y se usaba para explicar procesos biológicos. Por lo tanto, lo que está diciendo ahí que el pecado prácticamente es una transferencia genética que pertenece al género humano. El género humano traspasa la muerte en su genética, ¿ya? Pelagio no pudo explicar por qué el ser humano muere entonces. Supongamos que un ser humano no peca nunca. ¿Por qué muere? ¿Ya? No supo explicar eso. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya. Entonces ahí tenemos algunos de los versículos de la doctrina de la salvación, ¿ya? Y ahí la importancia de esto, que Agustín usó para contrarrestar el pelagianismo, al punto de que el concilio de obispos dijo,
categóricamente el pelagianismo es una herejía, ¿ya? Pero en la práctica, como dije, desgraciadamente, fue lo que filosóficamente se siguió enseñando. ¿Por qué? Y ahí viene lo que la hermana preguntaba recién. Rápidamente, unos teólogos de origen galo, en ese tiempo las Galias, que es la actual Francia, trataron, obispos que fueron a este concilio, trataron de conciliar ya la posición bíblica u ortodoxa de Agustín con el pelagianismo. Y ellos acuñaron esto que se llama el semi-pelagianismo, que esto es lo que abrazó el catolicismo romano décadas después, y de esa manera se introdujo el romanismo, ¿ya?, en la cultura no solamente de Europa, sino que después del mundo. Que lo primero que hace, reconoce que el hombre tiene pecado, a diferencia de Pelagio. Por eso es que el catolicismo romano comenzó a practicar el bautismo de infante, porque ellos decían, la Santa Madre Iglesia tiene el poder de librar o limpiar de pecado a este nuevo ser humano que reconocemos que viene por pecado, ¿ya? Pero eso lo único que hace con la nueva criatura es no darle salvación, sino que darle entrada a la única iglesia que lo puede salvar, que es la Iglesia Católica, ¿ya? Y la forma en cómo un católico se salva es por medio de la cooperación activa en la búsqueda de esa salvación. Y aparece la salvación por obras. La salvación la da Dios, pero el hombre tiene que hacer obras dignas de esa salvación. O sea, el hombre no es que no nace con pecado, ¿no es cierto? Si se bautiza cuando bebé, significa que puede entrar a la Santa Madre Iglesia, que es el único lugar donde él va a encontrar esa salvación. Pero esa salvación se la tiene que ganar, ¿ya? Y esa salvación significa que se va a sumar, esa salvación de Dios y la gracia de Dios va a necesitar del complemento de las obras de la persona. Eso es el semipelagianismo. Y eso es lo que acuñó el catolicismo, y con eso el catolicismo se empezó a desarrollar de una manera gigantesca. ¿Por qué? Porque de alguna manera te decía, sí, yo soy pecador, pero yo me estoy ganando mi salvación. ¿Se entiende? Y no lo vamos a ver ahora, pero siglos después, ¿en qué derivó esto? Porque ya, yo soy católico, supongamos, me bauticé cuando guagua, estoy haciendo obras y todo, pero ¿realmente si me muero, lo que he hecho es suficiente? Porque ¿quién pone el tope de suficiente? ¿Y qué empezó a suceder? ¿Quieres estar seguro? Entonces, paga para que nosotros, que somos los intermediarios con Dios, hagamos misa de tal manera que te aseguremos la salvación. Tiempo después, ¿sabes qué? Existe un lugar que se llama purgatorio. Y tú vas a tener que pasar por ahí. Pero si tú ahora, al morir, cuando te vayamos a ministrar la extrema unción, dejas pagado, ¿no es cierto?, las misas antes, o dejas todas tus riquezas a la iglesia va a interceder por ti para que tú pases el tiempo mínimo en ese lugar de tormento para limpiarte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Y así, que lo estoy contando casi como, aquí te las traigo, Peter, el catolicismo romano se hizo ultra millonario y comenzó a quedarse con territorios de señores feudales, con reinos, con todo. En toda parte del mundo, ellos son dueños, en un momento determinado llegaron a ser, recuerdan ustedes, dueños de más del 50% de la tierra de Europa. Por eso es que cuando aparece la Reforma y aparece Lutero, los príncipes feudales que en ese tiempo no enganchaban con el catolicismo estaban felices y empezaron a apoyar a Lutero, no tanto porque ellos querían convertirse al cristianismo, sino porque por primera vez había y le podían hacer mella al sistema de pensamiento romano, ¿ya? Pero eso es el semipelagianismo. Y eso, a partir del siglo VI, ¿no es cierto?, cuando ya el catolicismo
o el cristianismo se transforma en romanismo, eso es lo que en definitiva va a ser la base de cómo el sistema romano se empieza a imponer primero en Europa y después en todo el mundo. ¿Ya? ¿Qué fue lo que se usó en aquel entonces para refutar el semipelagianismo, donde sí somos pecadores, pero necesitamos salvación, pero nosotros cooperamos con la salvación? Es decir, Pelagio decía, el hombre nace sin pecado y lo que necesita para no pecar es un maestro que lo conduzca moralmente. El semipelagianismo decía, no, el hombre no necesita un maestro, el hombre necesita un médico porque el hombre nace enfermo. ¿Ya? Y lo único que necesita es alguien que le dé la medicina para eso. Agustín dice, no, el hombre nace muerto y lo que necesita es resurrección. Y eso no lo puede hacer uno. ¿Ya? Ok. Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya. Si yo pregunto hoy día a nosotros como cristianos, ¿nos merecíamos la salvación? No. ¿Hicimos algo para ser salvos? No, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué hay tanto problema con aceptar la predestinación? ¿O Dios no es soberano? ¿O Él no es lo suficientemente justo e inteligente para que su infinita misericordia, Él de un valle de huesos secos diga, tú sí, tú, estoy diciendo una tontera, ¿no es cierto? Porque obviamente no es así, pero Él en su infinita sabiduría y potestad sabe a quién resucita y a quién no resucita, ¿o no? Y a los que resucita, ¿qué nos dice? Vayan, al igual que le dijo a Ezequiel, vayan y prediquen, ¿a qué cosa? A un valle de huesos secos, muertos. Nosotros le predicamos a muertos. Esa es la ordenanza de Dios. Nosotros no podemos resucitar gente. Espiritualmente nosotros proclamamos la voz de Dios y Dios en su infinita misericordia usa esa voz y despierta a quienes Él de antemano ya había determinado. Pero mi función no es preguntarme por qué Dios o a quién Dios, sino que obedecer a Dios. Predica a este cementerio, que fue lo que le dijo Dios a Ezequiel. Ezequiel lo habría mirado y dice, están muertos. Nos dice nosotros lo mismo. Él es el que hace el milagro, tal cual como lo habla con la nación de Israel, que lo representa como que se empiezan a juntar los huesos, los tendones, a levantarse. Así también nos lo dice a nosotros. Dios es soberano. Porque si entonces está Brian, estoy yo, los dos, ¿no es cierto?, somos pecadores ya, y escuchamos el Evangelio los dos, de la misma persona, el mismo día, la misma hora, todo. Y resulta que él hace una decisión por el Señor y yo no. ¿Ya? Y entonces tú puedes pensar, si piensas como semipelagianismo, porque hay muchos cristianos que piensan como el semipelagianismo, ¿qué vas a decir tú? Bueno, sí, en realidad yo soy pecador, sí, en realidad, pero yo fui sensible al mensaje, en cambio tú no. Y eso me hace, en cierta medida, mejor que tú, un poquito más espiritual que tú, 1 milímetro más espiritual que tú, y eso significaría que eso es obra, que tú tuviste 1 milímetro de mérito. Que estoy hablando modestamente, hay unos que dicen que tuvieron la mitad del mérito. ¿Ya? La mitad del mérito. Cuando dicen, bueno, el Señor me tiró la pelota a mi cancha y yo la recibí y hice el golpe. O sea, Él dio el pase. No, pues estábamos muertos. En cambio, si los dos estamos muertos, no tenemos idea de nada, y Dios en su infinita sabiduría, misericordia, escritorio de Dios que yo nunca me puedo meter, y aunque me metiera no entendería nada, sería como meterme al escritorio de un ingeniero comercial en el caso mío, ¿no es cierto? O que me pasaron a esas calculadoras científicas.
No entiendo por qué, pero él, tic, a este cadáver espiritual lo despierta, a este lo despierta, a este lo despierta. Y a los que lo despiertan nos dice qué cosa. Vayan y predíquenle a todos los muertos que están alrededor de ustedes porque los voy a usar para despertar a otros. Punto. No que, sí, pero ¿por qué me despertaste a mí? ¿Por qué no a él? ¡Oh, pero es que es injusto! Eso es pelagianismo o semipelagianismo. Y peor aún, es un juicio sobre Dios. Así lo hace Dios. Porque si no, entonces algún mérito teníamos. Intelectual, espiritual, emocional, lo que fuera. Nosotros no predicamos el Evangelio de esta manera, pero tenemos que saber que es así porque eso nos mantiene, ¿qué cosa? A raya, porque somos salvos por el puro afecto de su voluntad. Y un cristiano que reconoce eso nunca jamás va a creer que tuvo un mérito en nada y nunca va a tener un mérito en nada. En nada. Entonces, para que veamos que el semipelagianismo no es solamente algo que está en el catolicismo romano, es algo que está inserto como una herejía dentro del cristianismo hoy. Hoy, tú puedes, hay un campeón dentro de ti, tú tienes el poder dentro de ti. No. Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer grandes cosas, ¿qué es eso? O sea, tú no podías hacer grandes cosas. Las grandes cosas son para ciertas personas, ciertos iluminados. Eso es gnosticismo. Que algunos alcanzan niveles más altos y otros los niveles bajos nomás. ¿Ya? Eso puede que ocurra a nivel del intelectualismo, pero espiritualmente no es así. Y como hijos de Dios, lo que Dios ve no es lo que ve el hombre. No es lo que ve el hombre. ¿Ya? Entonces, ese es el semipelagianismo, eso es lo que abrazó el catolicismo romano y lo fue pervirtiendo poco a poco, y este es el origen también de todas las perversiones que van a venir después, como las penitencias y todas estas cosas que se empiezan a insertar ya en un romanismo francamente alejado del cristianismo. La próxima semana vamos a comenzar a ver la iglesia medieval. ¿Ya? La iglesia medieval también es un extenso periodo de tiempo donde principalmente encontramos al cristianismo casi como lo encontramos en la iglesia perseguida. ¿Ya? Un cristianismo perseguido, un cristianismo clandestino, por así decirlo, y una persecución férrea y feroz ahora del romanismo sobre el cristianismo. ¿Ya? Matanzas gigantescas, más grandes que las del Imperio Romano, más grandes que las del Imperio Romano, ¿ya? Por parte de ahora la religión romana, hasta llegar a los prerreformadores, que se les llama, ¿no es cierto?, que fueron hombres que del mismo clero comenzaron a salir al ver los abusos del catolicismo sobre las personas, ¿ya? Sobre las personas. Entonces, ese periodo de tiempo la iglesia medieval nos va a llevar por lo menos un par de miércoles, unos 3 miércoles, ¿ya? Y la meta, si Dios así lo permite, ¿no es cierto?, es a finales de marzo terminar con la historia de la iglesia. Vamos a terminar hablando un poco de la iglesia contemporánea, hablando del siglo XX, principalmente para identificar todos estos movimientos heréticos que hoy día se tratan de instaurar como cosas de Dios en circunstancias que nunca lo han sido, ni en la iglesia apostólica, que es el modelo bíblico, ni en la historia de la iglesia que siguió ese modelo. ¿Ya? Nunca existió una doctrina de la prosperidad en ninguna época de la historia de la iglesia, nunca. O ningún otro tipo de cosas, de campañas de sanidad o todas estas cosas que se suelen ver como una estructura. Y no, por favor, que Dios nos sane, ni ninguna de estas cosas. Estoy hablando de lo que se hace hoy día, ¿no es cierto?, o que se trata de introducir como la obra del Espíritu Santo en circunstancias que no lo es. ¿Ya? No lo es. ¿Ok? Y lo último, este personaje, que lo voy a pasar pero menos que sucintamente, que es importante, ¿ya?, de los muchos personajes, que es este monje llamado Jerónimo. Y este monje nació en alguna parte del imperio llamada Estridón, la antigua, en aquel tiempo se llamaba Dalmacia, hoy día es la zona de Croacia, ¿ya?, antigua Yugoslavia, y fallece también en Belén en el 420. Les vuelvo a insistir, muchos de estos pensadores finalmente, para alejarse de la vorágine y de lo que se vivía en el Imperio Romano, sobre todo en la parte occidental que venía en picada en lo moral y en todo,
se retiraban al Medio Oriente, a estos lugares sagrados, entre comillas, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de Jerónimo o qué es lo importante de Jerónimo? Bueno, él era un erudito en el latín y el latín, poco a poco, a medida que la iglesia se fue romanizando, el idioma griego se fue abandonando y comenzó a subir y las nuevas generaciones ya no hablaban prácticamente griego, sino que comenzaron a hablar en latín. Y lo que hizo con su mejor corazón Jerónimo fue traducir la Biblia del griego al latín, ¿ya? Y digo del griego porque para traducir el Antiguo Testamento usó la versión, la Septuaginta, que es la versión griega antes de Cristo, ¿no es cierto?, que se tradujo en la ciudad de Alejandría. Y le llamó, fíjense ustedes, la Vulgata latina, porque la idea era que el vulgo la tuviera. Sin embargo, lo que hace el romanismo, más o menos en el 550, es pescar la Vulgata latina, sacarla de la circulación del pueblo y constituirla como la versión única y oficial de la religión católica. Y entonces comenzó a hacer las misas en latín y todas las cosas en latín, pero no solamente en la parte latina del imperio o donde se hablaba en latín, sino que en todas las partes donde se fue instituyendo. Vamos a ver que los normandos, los godos, en fin, todas las tribus de alrededor no hablaban necesariamente el latín era un idioma imperial. Y después el latín nunca tuvo un apogeo o un auge, ¿ya? Jerónimo lo hace pensando en su medio, ¿ya? Pero imperialmente el latín nunca llegó a distribuirse como el griego, nunca, hasta el punto que se transformó en un idioma muerto, una lengua muerta, ¿ya? Y eso significa también que se transformó en un idioma de los eruditos. Entonces, al poco andar, ya el 650, ya nadie prácticamente hablaba latín en el imperio, ¿ya? En el imperio. Pero se continuó usando la Vulgata latina como una manera de nunca el pueblo, el vulgo, entender lo que la Biblia decía. Sumado a todo lo que se decía de la Biblia propiamente tal y de quienes leían la Biblia, que se volvían locos y todas estas cosas que llegaron hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende, Mao? No. En el tiempo, hasta el año 500 más o menos, circulaban, porque en ese tiempo no había imprenta, circulaban muchos manuscritos. Y normalmente cada iglesia tenía a lo menos un ejemplar del Nuevo Testamento completo. Porque también una de las cosas que se fue dejando de lado a medida que iba entrando el romanismo fue el estudio del Antiguo Testamento, ¿ya? Hasta un punto que se sacó completamente, no se eliminó de la Vulgata latina, pero se eliminó de la enseñanza. Entonces, pero existía a lo menos un ejemplar en la iglesia. Todo eso fue confiscado, ¿ya? Existían personas poderosas que tenían sus propias copias y bueno, y gracias a eso también la Biblia se pudo seguir usando. Por ejemplo, cuando Lutero traduce la Biblia al alemán, él usa un ejemplar que tenía el príncipe que lo cobijó, de una Biblia completa, ¿ya? Y él tuvo esos 2 años que se mantuvo cautivo, o mejor dicho, guardado en el castillo de este príncipe, los ocupó para traducirla al alemán. Obviamente sin una rigurosidad del idioma original y estas cosas así, pero a lo menos, ¿no es cierto?, la idea de la Biblia se fue generando y ya después cuando aparece la imprenta es otra cosa. Pero obviamente sacaron de la circulación, y cuando me refiero a eso no es que le quitaron a cada familia una Biblia, sino que las iglesias perdieron eso y eso pasó a ser en manos de la autoridad, en este caso el arzobispo probablemente.